¿Qué tal? Esta es la tarea número 2 de la materia Estadística Inferencial. El docente de esta materia es Juan Morales, mi nombre es Gaspar Cruz Bautista. A continuación vamos a ver o identificar unos ejercicios del libro de Mario Triola, en el cual nos vamos a basar en el capítulo 10, que es correlación y regresión. Todos estos ejercicios se encuentran en las páginas 515 a la 582. Iniciaremos con el tema 10.2, que es correlación, el 10.3, que es regresión, el 10.4 que es variación e intervalos de predicción, el 10.5 que es regresión múltiple, el 10.6 que es elaboración de modelos. Iniciamos con el tema de correlación. Los ejercicios que tomaremos como muestra serían el 2, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 22, 25 y 28. El ejercicio 2, que es correlación y casualidad, nos hacen la siguiente pregunta: ¿qué quiere decir la afirmación de que la correlación no implica la casualidad? Considero que la relación entre las variables sea muy fuerte. Esto es, que sea casi 1 o casi menos 1. No significa que una de ellas sea la causa de otra. Para la siguiente pregunta, 4. Pérdida de peso y correlación. En una prueba de programa Weight Watchers se registran los pesos de 40 personas antes y después de someterse al régimen. Suponga que los pesos antes y después dan como resultado a R 50.876. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre los pesos antes y después? El valor de R indica que el programa es eficaz para bajar de peso. ¿Y por qué? Para esto yo menciono que el valor de R es 50.876, que es el que nos dan. El valor crítico viene siendo 0.312. Y considero que no existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación entre los pesos. El valor de R indica que no es eficaz, ya que el valor absoluto es mayor al valor crítico, y lo podemos identificar con la tabla que tenemos aquí. El siguiente problema: estatura de madres e hijas. Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar el Excel con las estaturas de madre e hija, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.693, según datos de la National Health Examination Survey. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y las hijas? Nos piden que expliquemos. Para esto yo considero la siguiente respuesta: que sí, existe evidencia, y que una gráfica de cantidad normal muestra que los puntos se asemejan razonablemente al patrón de una línea recta, y no existe evidencia para sustentar una correlación lineal o un patrón diferente de este. La siguiente pregunta, número 8, que es estaturas y pesos de supermodelos. El problema dice lo siguiente: se miden las estaturas y los pesos de una muestra de 9 supermodelos. Al utilizar una calculadora T-8384 Plus, se encuentra que el coeficiente de correlación lineal de los 9 pares de medidas es de 0.360. Las supermodelos son Alves, Everman, Hilton, Dieter, Turlington, Hall, Campbell, Massa y Hum. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pesos de las supermodelos? Explique. Para esto yo tengo la siguiente respuesta. Decimos que R es el valor, que es nuestro valor crítico de 0.666, lo que muestra que el problema es o el valor de R equivale a 0.360. Por lo tanto, si R es menor que el valor crítico, el valor de correlación lineal es menor que el valor crítico. Por lo tanto, no hay evidencia suficiente para sustentar una correlación lineal. En nuestro siguiente problema, que es importancia de las gráficas, dice que en los ejercicios 10 se presentan dos conjuntos de datos: la Graphs in Station Analysis de FG Anscombe, The American Statistician, volumen 27. Para cada ejercicio: A. Construye un diagrama de dispersión. B.
calcule el valor del coeficiente de correlación lineal, R. Luego, determine si hay evidencia suficiente para justificar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las dos variables. C. Identifique la característica de los datos que se perderían si el inciso B se calculara sin construir el diagrama de dispersión. Para esto les muestro las imágenes en las cuales se ingresaron en la parte de Minitab, que es la parte de X y Y, para poder llegar a los resultados. En estas imágenes les muestro la diferencia que existe en las gráficas que se realizaron, y pues al verlas así a simple vista pues no muestran tanto relación, pero vamos a tratar de identificarlas. Como les mencionaba en el ejercicio, aquí se muestran los datos que estaban en la parte de la gráfica, los cuales vamos a analizar. El primero dice que construyamos un diagrama de dispersión. Entonces entramos en la parte de graph, nos vamos en la parte del diagrama de cómo lo queremos, en la parte de dispersión, ya lo seleccionamos, agregamos los datos, le decimos que ok, y aquí tenemos nuestra gráfica. Pues en el diagrama de dispersión se ven muy distorsionadas las informaciones. El siguiente inciso, calcular el valor del coeficiente de correlación lineal, R. Iniciamos en la parte de Minitab, Stat, la parte de correlación, seleccionamos nuestras X y nuestras Y, y sería el coeficiente lineal R. La ecuación como tal sería esta, y pues si comparamos las gráficas, hasta ahorita, hasta el momento, no existe existe algo de similitud, no tan separada. Y el inciso C nos pide identificar las características de los datos que se perderían si el inciso B se calculara sin construir el diagrama de dispersión. En esta parte ingresaríamos en la gráfica de correlación, la cual vemos o comparamos los datos de la B y C. Identificamos que sí existe una variación sin contar con la gráfica, pues identificamos claramente que sí tenemos una dispersión no muy aceptable, ¿no? Y serían unas variables cuantitativas. Entonces, para eso considero que el diagrama de Pearson o la correlación X-Y muestra un valor crítico, el valor de R, que es 0.816, y un valor crítico de 0.602. El valor de P es 0.002. El siguiente problema, que es medidas de presión sanguínea. A continuación se presentan las mediciones de presión sanguínea sistólica en mmHg, obtenidas en la misma mujer según datos del Consistency of Blue Bruises Difference Between the Left and Right Arms de Eguchi et.al. Archives of International Medicine, volumen 167. La pregunta es: ¿existe evidencia suficiente para concluir que hay una correlación lineal entre las mediciones de la presión sanguínea sistólica del brazo derecho y del brazo izquierdo? Pues también muestro imágenes de la parte de Minitab para poder realizar el ejercicio. Los datos que vienen en la barra los colocamos así como se muestra en la imagen, en la parte de C1, brazo derecho, en la parte de C2, brazo izquierdo. Ingresamos en la parte de Stat, Basic, la parte de correlación, seleccionamos los datos, ponemos la parte de OK, y a continuación nos mostraría nuestros datos, el valor de P, que lo podemos identificar en la tabla A6 también para corroborar, y del cual yo desprendo la siguiente respuesta. El valor de R es de 0.867,
y el valor crítico es de 0.878, el valor de P 0.057. Y considero que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las mediciones de la presión sanguínea sistólica del brazo derecho y del brazo izquierdo. Como nota, para poder identificar y basarnos en los datos, para poder someter la prueba de HO, R es igual a 0 contra H1, R el valor de P es igual o menor a 0. Rechace H si el valor absoluto de R es mayor que el valor crítico en la tabla. Es lo que les comentaba. El valor crítico es de 0.878, que es el que se encuentra aquí. Entonces está dentro del rango. Este ejercicio ya lo tengo predeterminado. Bueno, prácticamente he hecho los datos ya cargados para evitar hacer más tiempo. Ingresamos nuestra página de Minitab, como les decía, colocamos los datos, ingresamos los datos en la parte de Stat, Basic, correlación, y agregamos los datos así como se los mostraba en la imagen, y automáticamente ahí tenemos lo que les decía, el valor de P. El valor de P 0.5768. Entonces seguimos con el siguiente ejercicio, que es estaturas de presidentes y finalistas. Dice que se han desarrollado teorías acerca de las estaturas de los candidatos ganadores de la presidencia de Estados Unidos y las estaturas de candidatos que ocupa el segundo lugar. A continuación se presentan las estaturas en pulgadas de elecciones presidenciales recientes en Estados Unidos. La pregunta es, ¿existe una correlación lineal entre las estaturas de los candidatos que ganaron y las estaturas que ocupan el segundo lugar? Pues igual tomamos los datos de la gráfica, los cargamos en nuestra hoja de Minitab, ingresamos en la parte de Stat, Basic, correlación. Para todos los ejercicios que vienen van a ser los mismos procesos del que yo hice en el ejemplo anterior. Seleccionamos los datos y aquí obtendremos nuestros datos de P, y también los seguiremos identificando de acuerdo a lo que identifiquemos en la tabla A6, la que nos va a ayudar a realizar los problemas. Entonces, para esta pregunta considero la siguiente respuesta. El valor de R es menos 0.221, el valor crítico de R es 0.707, el valor de P, que viene siendo 0.599, que es el que tenemos aquí, el menos 0.221, que es aquí el valor de R. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de presidentes y finalistas. En el siguiente problema, nuevas clasificaciones de rendimiento de combustibles de automóviles. A continuación se presentan los rendimientos combinados de combustible en miligramos y el otro en galones en la ciudad y en carretera para diferentes automóviles. La antigua clasificación se basaba en pruebas utilizadas antes del 2008 y la nueva clasificación se basa en pruebas que entraron en vigor en el mismo año, en 2008. La pregunta es, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre la antigua clasificación y la nueva clasificación? Y pues de la misma manera nos ponen los datos, la antigua y la nueva, los valores. Ingresamos, como les venía mencionando en los ejercicios, en la parte de anteriores, la parte de estadística básica, correlación, agregamos nuestro dato,
que es la parte C1 y C2, que serían las dos informaciones de aquí. Ingresamos OK y también los resultados que obtendremos los vamos a validar en la tabla A6. Para esta pregunta yo pongo la siguiente respuesta, que es el valor de R es igual a 0.998 como valor crítico, 0.606 y el valor de P 0.000. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las clasificaciones de rendimientos y de combustible. El siguiente problema, béisbol. A continuación se presentan datos estadísticos del equipo de béisbol que consiste en las proporciones de triunfos y los resultados de la siguiente diferencia. Diferencia 5, número de carreras anotadas. Diferencia 2, número de carreras permitidas. Los datos corresponden a un año reciente y los equipos son New York, Yankees, Toronto, Boston, Cleveland, Texas, Houston, San Francisco y Kansas City. La pregunta es, ¿hay suficiente evidencia para concluir que existe una correlación lineal entre las proporciones de triunfos y la diferencia anterior? De la misma forma, tomamos los datos que nos ponen aquí en esta barra e ingresamos también en la parte de Minitab, como se muestra en la imagen que les agregué. Y pues iniciamos en la parte de estadística básica, nos vamos a la parte de correlación, seleccionamos los datos, los pasamos aquí, le damos OK y obtendremos estos datos que automáticamente nos los dará. Y nos da que el valor de R es de 0.872, el valor de P es 0.01. Para eso considero como respuesta lo siguiente. Agrego también el valor de R, 0.872, los valores críticos, 0.754, el valor de P, 0.011, y menciono que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las diferencias dadas, entre las carreras anotadas y las carreras permitidas, y las proporciones de triunfos. También los datos que nos den en la parte Minitab los podemos validar con la tabla 6. La siguiente pregunta, edades de mejores actrices y actores. A continuación se presentan las edades de actrices y actores en el momento en que ganaron el Oscar. Las edades correspondientes serán pareadas de acuerdo al año. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre las edades de los mejores actores y las mejores actrices? Pues de la misma manera, ingresamos los datos que nos dan aquí. Aquí lo tengo, bueno, se muestran encimados, pero en la página, en la parte de Minitab, los vamos a tener que alinear todos en una sola columna, del cual pues también ingresamos en la parte de estadística básica, correlación, seleccionamos nuestras partes en la parte de variables, le damos OK y obtendremos el resultado que dice que el valor de R es 0.353, el valor de P corresponde a 0.138 y los podemos validar aquí con la tabla 6. Y para eso tengo la siguiente respuesta, que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las diferencias dadas entre los mejores actrices y actores. Yo ya tengo hecho los problemas y nada más para mostrarles, y no se cargue mucho el tiempo, por eso agregué las imágenes para que sea un poquito más fácil a la hora de explicarlo, pero también de alguna manera podemos ingresar los datos en Minitab y hacer la simulación de los ejercicios. Y aquí está, como se los mencionaba, cargar los datos así en toda la hoja, y ingresamos en la parte de estadística básica, correlación, seleccionamos nuestros dos datos en la tabla de variables, le damos OK y aquí están nuestros resultados como lo muestra en la imagen. Siguiente
problema o el siguiente tema, que es regresión. En la parte de regresión vamos a hablar algo como tipo de análisis completo de la regresión. Agrego también algunas notas que pueden servir de información. Puedes pausar el video y leerlas. Estos ejercicios que vamos a mostrar resueltos son de la página 47, la 505-51. Los ejercicios son 3, 6, 7, 16, 16, 17, 27, 30, 31. Inicio con el ejercicio número 3. Y dice que es correlación y pendientes. La fórmula 10.3 indica que la pendiente de una recta de regresión se puede calcular con el valor R por SY sobre SX. La pregunta es: ¿qué sabemos acerca de la gráfica de la recta de regresión si R es un valor positivo? ¿Qué sabemos acerca de la gráfica de la recta de regresión si R es un valor negativo? Para el primer cuestionamiento, considero que si R es positiva, la recta de regresión tiene una pendiente positiva y sube de izquierda a derecha. Para la segunda pregunta, si R es negativa, la pendiente de la recta de regresión es negativa y baja hacia la derecha. La siguiente pregunta, número 6, estatura de madres e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es de 0.693 y la ecuación de regresión es donde X representa la estatura de la madre según datos de la National Health Estimation Survey. La estatura media de las madres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Pues para obtener el resultado de este problema, yo consideré que R, como es el coeficiente de correlación lineal, es de 0.693. Entonces realizo la siguiente operación para poder afirmar que existe una diferencia o una parte de la diferencia de las estaturas entre madre e hija de 3.861.1 libras, y indicando que el valor de Y es el valor predicho. La siguiente pregunta, que es estatura y pulso. Se obtiene una muestra de 40 mujeres y se mide su estatura en pulgadas y su pulso en latidos por minuto. El coeficiente de correlación lineal es de 0.202 y la ecuación de la recta de regresión es de Y es igual a 18.2 más 0.920x, donde X representa la estatura según datos de la National Health Estimation Survey. La media de las 40 estaturas es de 63.2 pulgadas y la media de los 40 pulsos es de 76.3 latidos por minuto. Calcule el mejor pulso predicho de una mujer que mide 70 pulgadas. Pues yo considero que el resultado para este sería de 76.3 latidos por minuto. La pregunta 16, que es estaturas de presidentes y finalistas. Dice que calculemos la mejor estatura predicha del Goldwater al candidato que obtuvo el segundo lugar si la estatura de Johnson, el candidato presidencial ganador, es de 75 pulgadas. La pregunta es: ¿la estatura predicha de Goldwater se acerca a su estatura real de 72 pulgadas? Y pues para este ejercicio nos ponen también unos datos que son del ganador y del segundo lugar, los cuales también los ingresaremos en la parte de Minitab. Iniciaremos en la parte de Stat, regresión, Fitline Plot. A continuación, identificando nuestros datos, los seleccionamos en la parte de Y y X, imaginándonos una gráfica. Le daremos OK y a continuación tendremos nuestro resultado, asimismo también nuestra gráfica. Y yo considero que la fuente
eh, de la estatura predicha, considero que hay una línea ajustada, el segundo lugar versus el ganador. Para esto serían los temas 10.3. En la parte de pulsos, estaturas de presidentes, yo los ejercicios ya los tengo realizados, nada más los vamos a abrir nada más para corroborar la información que les digo, pero de alguna manera les muestro o pego las imágenes para que vayamos identificando también la posición de cómo seleccionar las X y Y. Es en la parte de Stat, en la parte de regresión, y esto es a lo que me refería con las partes de considerar cuál es X y cuál es Y. En mi C1 siempre va a estar correspondiendo a mi X, mi C2 va a ser siempre Y, para obtener los resultados que nos requieren los problemas. Creo que ese es un detalle que quise mostrarles, ¿no? Al abrir ahorita la hoja. El siguiente problema, que es medición de focas a partir de fotografías. Calcule el mejor peso predicho en kilogramos de una foca si la anchura de la cabeza medida a partir de una fotografía es de 9 centímetros. También nos proporcionan unos datos, los cuales los vamos a tener que acomodar en la hoja de Minitab, como se alcanza a apreciar aquí, la parte de anchura y de peso. Y pues igual como se los mostré, iniciamos en la parte de Stat, regresión, Fitline. Obtendremos aquí nuestra pantallita, la cual seleccionaremos identificando cuáles son nuestras X y cuáles son nuestras Y para poder obtener nuestra gráfica. Y de acuerdo a esto yo considero la respuesta que es el valor predicho es de menos 157 más 40.2x, que equivale a 205 kilogramos, contestando la respuesta que nos dicen. En el siguiente problema o la siguiente pregunta, que es tamaño del cerebro e inteligencia, calcule la mejor puntuación de C1 predicha de las personas cuyo cerebro tienen un tamaño de 1275 centímetros cuadrados. También nos dan los datos, los cuales ingresaremos en la hoja de Minitab, tal como se muestran en la imagen, si se alcanza a apreciar. El tamaño del cerebro sería mi C1, que equivale a mi X, y mi C2, que sería el CI, que serían mis Y's. Igual, iniciamos en la parte de Start, regresión, Feed and Light Plot. Aquí mostramos cómo los acomodo, la parte de OK, y obtendremos nuestra gráfica. Y pues para esto yo considero que el valor predicho de ella es de 71.8 más 0.0286x y 103. 0 es la puntuación media del C1 conocida de 100. La siguiente pregunta, la 30. Pesos de automóviles y distancias de frenado. Remítase al conjunto de datos 16 del apéndice B y utilice los pesos de automóviles y las distancias de frenado correspondientes. Calcule la mejor distancia de frenado predicha para un automóvil que pesa 4000 libras. Identificamos en la tabla que nos mencionan, que es la del apéndice B, y yo considero que el automóvil es un Kia Minty y su peso es de 420 libras, con una longitud de 196 pulgadas y una distancia de frenado de 143 pies. La siguiente pregunta:
conteos de palabras de hombres y mujeres. Remítase el conjunto de datos 8 del apéndice B y utilice los conteos de palabras medidas de hombres y mujeres en relaciones de pareja, incluidos en las primeras dos columnas. Calcule el mejor conteo de palabras predichas para una mujer, considerando que su pareja pronuncia 6.000 palabras en un día. Yo considero que el valor predicho de ella, en base a la tabla, es de 13.400 más 0.302x, 15.200 palabras en un día. Iniciamos con la parte del tema 10.4, que es variación e intervalos de predicción. También agrego unos datos que considero importantes. Puedes pausar el video para leerlos con más tranquilidad. Entonces, la variación e intervalos de predicción se encuentran en las páginas 557 a la 560, y los ejercicios que vamos a analizar o tratar de dar solución serían 2, 4, 6, 11 y 16. Iniciamos con el primer ejercicio, que es intervalo de predicción. Utilice las estaturas y los pesos descritos en el ejercicio 1. Se utiliza una estatura de 70 pulgadas para calcular el peso predicho. Es de 180 libras. Describa con sus propias palabras un intervalo de predicción en esta situación. También para esto me basé en la tabla que también nos piden en el ejercicio 1, y considero que de acuerdo al conjunto de datos del apéndice B existe una diferencia entre los datos que muestra un problema, un error estándar, es decir, hay diferencia entre los valores observados y los pesos. La siguiente pregunta, coeficiente de determinación. Utilice las estaturas y los pesos descritos en el ejercicio 1. El coeficiente de correlación lineal es ER, que equivale a 0.522. Calcule el valor del coeficiente de determinación. ¿Qué información práctica nos da el coeficiente de determinación? Yo considero que R es igual a 0.522. Para obtener un coeficiente de determinación se necesita analizar la ecuación, que aplica de la siguiente manera: R elevado a la segunda potencia sería la parte que equivale a 5.22, el cual tendríamos como resultado 0.272. ajustándolo a porcentaje sería el 27.20% de las estaturas descritas en el ejercicio 1. El siguiente problema, que es el número 6, en la parte del libro pues nos pone como R 0.744, y pues nos pide identificar la X, que es un propuesto para películas, y la Y, que es ganancia bruta de películas. Pero antes de eso tenemos las siguientes instrucciones, que es interpretación del coeficiente de determinación, y dice que en los ejercicios 5 a 8 utilice el valor del coeficiente de correlación lineal R para calcular el coeficiente de determinación y el porcentaje de la variación total, que se explica por medio de la relación lineal entre las dos variables de los conjuntos de datos del apéndice B. Para esto yo considero la respuesta de acuerdo a la ecuación, que es R, que es su valor elevado a la segunda potencia, obteniendo el resultado transformado en porcentajes de un 54.90, que esto significa que alrededor de 54.90% de la variación entre las variables se explica por la ecuación de regresión. La siguiente pregunta, que es predicción del consumo de combustibles en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo del combustible en carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible en carretera. También me voy basando en la tabla de valores que se encuentran en el libro, y concluyo que equivale a un 27.028 millas por galón. Y pues de alguna manera pongo también unos datos que identifique en la parte del libro. La siguiente pregunta, que es calentamiento global.
Dice que a continuación se presentan las concentraciones del dióxido de carbono en partes por millón y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos de la Air Policy Institute. Para este ejercicio nos dan una recomendación, que es el cálculo de medidas de variación, el cual también aparece en la parte del libro. Y nos dice que en los ejercicios 13 a 16 calculemos A, la validación explicada, calculemos B, la variación no explicada, y la letra C, que equivale a la variación total, la letra D, el coeficiente de determinación, y la letra E, el error estándar de la estimación. Dice que en cada caso existe evidencia suficiente para sustentar una afirmación de una correlación lineal, de manera que es razonable utilizar la ecuación de regresión para hacer predicciones. Los resultados se utilizan en los ejercicios 17 a 20. Pues este es el 16. Entonces agrego también la imagen de la parte de Minitab, donde ingresamos en la parte de stat, regresión. En esta ocasión ingresaremos en la parte de regresión de los mejores subtítulos y obtenemos este resultado, que es el que se nos muestra aquí. De esto yo me baso para poder contestar los 5 incisos que nos ponen, que es el A, B, C y D. El A sería la variación explicada, corresponde a 1, la variación inexplicable 79.6, la variación total es de 69.7, el coeficiente es de 2.0, el error estándar es de 9.2430. Iniciamos con el tema 10.5, que es regresión múltiple. También agrego algunas notas que considere importantes. Estos ejercicios se encuentran en la página 567 a la 570 y nos muestran los ejercicios 3, 6 y 15, los cuales los vamos a ir explicando a detalle a continuación. Y el primer problema dice que es predicción del color de ojos. Muestra que una genetista desea desarrollar un método para predecir el color de ojos de un bebé a partir del color de ojos de cada uno de los padres. La pregunta es, ¿se pueden emplear los métodos de esta sección y por qué? Pues yo creo que no se pueden emplear los métodos de esa sección. El por qué sería porque los datos son categóricos o cualitativos. Los métodos de esta sección requieren datos cuantitativos. Existen excepciones con la regresión logística y existen excepciones con la regresión logística. La siguiente pregunta, que es mediciones de cigarrillos, identifica lo siguiente. El valor de P corresponde a la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor de B es del coeficiente múltiple de determinación R. El valor de C es el ajustado de R2. Entonces la imagen se presenta en una página del libro, y de ahí nos vamos a basar para poder identificar y poder contestar estas preguntas. Considero que el inciso A como respuesta es que el valor de P se da al extremo derecho de la salida de la sección de análisis de varianza, que sería el 0.317. Para la letra B, el valor del coeficiente de determinación múltiple R2 se da en la salida como RSQ igual a 9.9%. Para la respuesta del inciso C, el valor ajustado de R2 se da en la salida como RSQ adjunto, que sería 1.7%. El siguiente problema, rendimiento de automóviles. Remítase el conjunto de datos 16 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión donde el consumo de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Como es fácil medir el peso del automóvil, su longitud y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada, utiliza únicamente esas variables como posibles variables de predicción. La pregunta es, ¿la mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustibles en carretera? Considero que la ecuación de regresión de
47.9 menos 0.00440 por 1 menos 0.1.823 por 2, donde considero que x1 es el peso y y sería la parte del desplazamiento o capacidad volumétrica o cilíndrica. Entonces creo que tiene el valor más alto de R2 ajustada a 0.644 y el valor de P más bajo de 0.00. Sería mejor utilizar la ecuación de regresión y el valor predicho de Y, que equivale a 50.5 menos 0.005587x, donde X representa el peso, ya que también tiene el valor o el coeficiente de correlación lineal poblacional, que es 0, y su valor de R ajustado a 0.639 es solo un poco menor que 0.644, pero es mejor utilizar una ecuación de regresión con menos variables de predicción. Iniciamos con los ejercicios 16, que son elaboración de modelos. También agrego unas terminologías, las cuales también se me hicieron interesantes. Para el 16, que es elaboración de modelos, se encuentran en la página 573 a la 575. Los ejercicios son 2, 4, 6, 10 y 12. Iniciamos con el primer ejercicio, que es Super Bowl y R2. Al utilizar las cantidades de puntos anotados en cada Super Bowl desde 1980 hasta el último que se había realizado cuando se escribió este libro, obtuvimos los siguientes valores de R2 para los diferentes modelos: lineal 0.002, cuadrático 0.082, logarítmico 0.003, exponencial 0.005, potenciales 0.001. Con base en estos resultados, la pregunta: ¿cuál modelo es mejor? ¿El mejor modelo es el buen modelo? ¿Qué sugieren los resultados sobre la predicción de las cantidades de puntos anotados en un juego futuro del Super Bowl? Pues para esta pregunta yo considero las unidades proporcionadas. Señalo que son las ecuaciones cuadráticas, que es la mejor, o considero que es el mejor resultado, 0.082, aunque el valor es mínimo y no permite estimar a tiempos prolongados anotaciones. Considero que los demás datos no muestran resultados o factores para una predicción. La siguiente pregunta, que es de proyecciones, dice que en esta sección utilizamos los valores poblacionales del año 1800 al año 2000 y encontramos que el mejor modelo es el que está descrito por Y, 52.77x2, 26.00x1, 10.1, donde el valor poblacional de Y está dado en millones. La pregunta es: ¿por qué sería erróneo utilizar este modelo si se desea proyectar el tamaño de la población para el año 2999? Pues considero que el valor de Y y X son dados en millones. No considero un dato adecuado para iniciar un modelo de proyección. En la información nos dice que los años contemplados son de 1800 al 2000 solamente, no hay más. Pero la pregunta desea los datos hasta el año 2999, de los cuales carecemos, y sería erróneo utilizar una proyección del tamaño poblacional para este año. Seguimos con el siguiente problema, que es el número 6. Dice la tabla lista el valor y en dólares de 100 invertidos en un certificado de depósito de MetLife Bank. Pues para esto yo ingresé los datos que nos ponen aquí, años y valor, en una hoja de Minitab, así tal como se muestra en la imagen. Año y valor. Para esto iniciamos en la parte de stat, regresión, fitline plot, ponemos nuestras Y's como en los ejercicios anteriores lo habíamos realizado, ponemos OK, ingresamos y a continuación obtendremos los siguientes datos. Y dice que la ecuación de regresión, que el valor de Y es de 93.66 más 5.64 el valor de X.
para el siguiente problema, que es muertes por choques de vehículos automotores. A continuación se presenta el número de muertes en Estados Unidos como resultado de choques de vehículos automotores. Utiliza el mejor modelo y el segundo mejor modelo con la finalidad de calcular el número proyectado de este tipo de muestras para el año 2010. La pregunta es, ¿define mucho las dos estimaciones? ¿Difieren mucho las dos estimaciones? Pues también en la parte de Minitab agrego los datos que nos muestran aquí en esta parte donde dice años y muertes. Los colocamos de la siguiente manera: tu C1 van a ser tus años, tu C2 tus muertes. Ingresamos también en la parte de stat, regresión, fitline, identificamos nuestra X y nuestra Y, que vienen siendo nuestro C2, nuestra Y, nuestra C1, nuestra X. Ingresamos en la parte de OK. Vamos a ingresar en la parte de cuadrática, creo que es algo que va a estar variando, y nos mostrará la diferencia que hay entre una cuadrática y una lineal, y de acuerdo a lo que nos comenta la pregunta, hacemos la comparación de los dos resultados, tanto de la lineal como de la cuadrática. Y para la parte de la ecuación lineal vemos que las muertes en Y son de 379.153 menos 168.2x, y en la parte cuadrática dice que es 889.810 menos 8.731x, y yo considero que al ver nada más las cantidades sí existe mucha diferencia, ¿no? El tema era 10, no, era el 16, el 16, y dice que es choque de vehículos. Ok, vamos a verlos en la parte de Minitab. Como les decía, abrimos nuestra hoja, ponemos los datos, año y muertes, como se los mostraba en la imagen, y parte de stat, regresión no, y aquí es donde les mostraba el cambio, ¿no? En la parte de lineal ingresas los datos, le darás OK y te dará la parte lineal. Cambios a cuadrático, también le darás OK y te mostrará las siguientes gráficas, tanto lineal como cuadrática, ¿no? Y aquí tendrías los datos de las diferencias. Muertes y muertes se encuentran todos aquí en la parte superior, aunque nuestro diagrama de dispersión es casi similar, ¿no? No existe tanta diferencia. El siguiente problema, que es muerte de manatíes por causas naturales, nos dice que la siguiente tabla incluye el número de muertes anuales de manatíes en Florida por causas naturales a partir de 1980, según datos de la Florida Fish and Wildlife Conservation. El mejor modelo es buen modelo porque calcula el número proyectado de este tipo de muertes para el 2006. El número real de muertes por causas naturales en el 2006 fue de 81, y dice que qué diferencia hay entre el número real de muertes por causas naturales y el número proyectado de muertes por causas naturales. Nos ponen unos datos, los cuales tendremos que ingresarlos también en la parte de Minitab, y pues tal como les muestro en la imagen, ingresamos en la parte de stat, regresión, file out, line, ponemos la parte de X y Y, la forma cuadrática, le daremos OK y a continuación nos tendrá Minitab nos da estos resultados. Entonces nuestro diagrama de dispersión es el siguiente, también aquí lo muestro en la imagen, y para esto yo pongo la siguiente respuesta, que es: el modelo cuadrático no es mejor que los modelos lineales o exponenciales. El número proyectado es de 53.8 fallecimientos, nos arroja mucho de la realidad.
de 49.9, ¿no? Que aquí se muestra en la imagen. También los podemos ver en nuestra tabla de Minitab. Como se los comentaba, los ejercicios ya los tengo realizados, nada más considero que se me hace más práctico explicarles con imágenes. Adicional, pues también puedo ingresar para que lo vayamos revisando. Entonces es aquí en la parte float, ponemos nuestras X, nuestras Y, haciendo todavía, recalcando esta información. Nuestras C1 corresponden a Y, nuestra C2 corresponde a X, y los únicos cambios que vemos aquí o para diferenciar es entre lo lineal y lo cuadrático. Pues también pondremos la parte de OK para poder obtener los datos. Y hasta aquí creo que son los problemas que tenemos como tarea. Para esto vamos a iniciar con unos ejercicios como tipo ejemplo de lo aprendido. Identifiqué este tipo de ejercicio, creo que se me hicieron muy amenos, me gustaron. No tenía tanto conocimiento de esto, pero inicio con que es: en el siguiente ejercicio identificamos si existe una relación de regresión lineal entre los siguientes datos en un almacén de materias primas en el que contamos con números de parte y extravíos de inventarios correspondientes a 10 personas. También agrego una tabla, la cual también les pongo imágenes de cómo lo realicé en Minitab. Pongo mis datos en la hoja de Minitab, agrego en la parte de stat, regresión, Fitted Light Blob, y a continuación tengo mis datos. De esto yo considero, o pongo también como respuesta, que con la gráfica es notorio que los datos que no muestran y los que fueron obtenidos no muestran tanta relación entre sí, ya que la recta de regresión no tiene un lugar específico de crecimiento o encarecimiento. Es decir, hay tanto número de parte que como también hay extravíos entre estas 10 personas, y no existe algo lineal, o sea, una tendencia hacia mejor hacia arriba o hacia abajo, como más pérdida. Aquí lo tengo. Entonces este ejercicio es el de almacén, sería abrimos Minitab para corroborar la ejecución en el programa. Aquí está: números de parte de almacén, extravíos, y como les mencionaba, en la parte de básica, regresión, ¿no? Aquí están mis X y mis Y también identificadas, de los cuales pues obtenemos nuestra gráfica, ¿no? Y me basé para poder dar el resultado. El siguiente problema es: un ingeniero cuenta con taxis disponibles, con el que le da sustento a familias. Le da trabajo a 4 conductores. Los años de antigüedad de permiso de conducir y el número de infracciones cometidas en el último año por cada uno de ellos son de las siguientes. Y pongo calcular la relación de regresión e interpretarlo. También agrego mis datos e ingreso en la parte de Minitab para poder posicionarnos en regresión. Me voy por los mejores sets, y yo considero que los datos son lineales. Considero que sí hay una tendencia, tanto pues pueden ser positivas, pero en esta parte del resultado que me da Minitab quise analizar
los puntos que estoy mostrando a continuación, y dice que P es el valor que debería ser utilizado como prueba formal de significancia. Si P vale menos 0.5, podemos decir que la pendiente de la muestra B1 es significativa diferente de 0. En la parte de regresión, el número de grados de libertad en la regresión lineal es el número de predicciones utilizadas. Aquí que el número 1, y de hecho la regresión tiene un solo predictor. En la parte como total de resultados, considero que los grados de libertad de N1, donde N es el tamaño de la muestra, aquí en N son 7 puntos de los datos que eran incidencias, y en esta parte de F, que es la pregunta, que es la estadística F, pregunta si la regresión es estadísticamente significativa, como una rápida aproximación de F4 que sugiere que la pendiente B1 es 0. También este ejercicio lo realicé en la parte de Minitab, que corresponde a taxis. En la parte de taxis lo muestro para validar su ejecución en el programa, ¿no? En el programa Minitab. Y aquí están los datos que obtuve, los cuales los fui identificando poco a poco, o los puntos que señalé. Pero dice que la ecuación de regresión es de 9 menos 1 al año. S equivale a 0, RSQ que equivale al 100%, RSQ que equivale también a su 100%. El siguiente problema dice que una empresa de galletas Animalitos desea hacer predicciones del valor anual de sus ventas totales en el estado de Baja California a partir de la relación de estas y la renta nacional. Para investigar la relación cuenta con los siguientes datos. X representa la renta nacional en millones de dólares y Y representa las ventas de la compañía en millones de pesos en el periodo, que va desde 1990 hasta el 2000. Ambos inclusive han trabajado así, ¿no? Y pues como pregunta sería calcular la recta de regresión de Y sobre X. A continuación, pues también mis datos son X, Y, los cuales agregué en la parte de Minitab. Ingresamos en la parte de Stat, regresión, Fitline, acomodé mis X y mis Y, así como se muestra en la imagen, mi recta para identificar mi tendencia, pero para esto también pido identificar la recta de regresión. Entonces la recta de regresión es el valor de Y, que es igual a 301.7 más 0.5350, que es el valor de X, y esta sería mi recta de regresión, la cual también el ejercicio lo realicé en la parte de Minitab. Para tenerlos más seccionados, pues pongo mis folders para no tener tantos problemas a la hora de abrir o identificar los problemas que deseo mostrar, ¿no? Y están aquí mis datos, como se los mencionaba, parte de Stat, regresión, identificando mi X y mi Y, y obtenemos nuestra línea y los resultados que les decía, ¿no? La recta de regresión. Aquí está el resultado. También pues nos muestra lo que es el valor de S, de RSQ, que es entre un 99.7%. Pues por mi parte ha sido todo. Los ejercicios que vimos, como lo mencioné en un principio, son del libro de Mario Triola. Espero que sirva de algo y de alguna manera sea para beneficio
escolar.